Muy buenos días chicos, espero que estén súper bien. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy que tiene que ver con la organización y la planificación. En este caso vamos a referirnos directamente a todo lo que esté relacionado con la actividad escolar o con el aprendizaje en sí. Y vamos a empezar hablando de lo que sería la organización del tiempo, que es más o menos para poder nosotros reflexionar. La mayoría de las veces nosotros tenemos bastante tiempo, sin embargo no le damos el uso correcto para poder hacer nuestras actividades o enfocarnos obviamente en lo que serían nuestros objetivos y nuestras metas. Entonces esto al fin y al cabo se vuelve frustrante para uno porque en vez de aprovechar ese tiempo libre para hacer algo ahora, lo deja para más tarde, cuando ya vienen otras actividades y cada vez se cargan y se cargan más. Entonces uno queda con esa frustración de tener varias cosas que hacer de una, ¿sí? En este caso, nosotros teníamos que preguntarnos, por ejemplo, si estamos manejando bien nuestro tiempo en relación a nuestro estudio. Tenemos nosotros un cronograma o sea, un calendario básicamente en el cual nosotros vamos a desarrollar nuestras clases, en el cual vamos a estudiar algo, en el cual vamos a leer y todo lo que tenga que ver también con la parte recreativa, o sea, con la parte de diversión, como mirar el celular, jugar algún juego o hacer algún tipo de deporte o cosas así. Entonces, si no tenemos organizado, hoy en nuestra clase vamos a aprender justamente eso y cuáles son algunos parámetros que tenemos que tener en cuenta para poder tener un buen aprendizaje y también utilizar correctamente nuestro tiempo. Bien, es indispensable dentro de lo que serían los hábitos de estudio establecer unos parámetros en el manejo del tiempo. Primeramente, hay que obviamente establecer ciertos horarios, que es lo que habíamos dicho, así como uno establece horarios para sus comidas o para ver alguna película o para hacer algo, la gente suele planificar, por ejemplo. La misma cosa sucede con esto, con el tiempo de estudio. Tenemos que darnos o sea, establecer un cronograma básicamente de actividades de en qué momento nosotros vamos a estudiar, en qué momento nosotros vamos a hacer la tarea y cosas así, porque hacer la tarea es algo distinto otra vez a estudiar. Estudiar es cuando yo me doy un tiempo para mirar esa lección, por ejemplo, de organización y planificación el día de hoy, hago la tarea, pero me doy un tiempo de leer todo esto y comprender obviamente cada uno de ellos. Y a veces yo sé que es tedioso y que no nos gusta, pero es la única manera de llegar al aprendizaje. Y ustedes saben que si ustedes no aprenden, al fin y al cabo no les sirve porque van a seguir viviendo sin tener ninguna capacidad, o sea, van a tener capacidad intelectual, obviamente, pero van a ser siempre manipulados por la sociedad, van a ser siempre manipulados por lo que sería el gobierno en sí. Por eso el Paraguay sufre de tanta corrupción, porque la mente todavía es cerrada de la gente. Y eso es porque no estudian, porque no leen, porque no saben. Y si no se dan ese tiempo, obviamente, traen sus consecuencias. O sea, cada acto obviamente tiene una consecuencia en sí. Bien, entonces establecer un cronograma de actividades o establecer ciertos tipos de horario. Un horario de estudio bien planeado permite atender todos los intereses y necesidades de en una secuencia, proporción y equilibrio adecuado, porque vas a tener tiempo, por ejemplo, para estudiar cada una de tus materias. Entonces, matemática das hoy, en vez de que vos estudies justo para el examen y ya te olvidas cómo era el ejercicio, si vos practicas hoy, vas a recordar mucho más fácil. Y cuando llegue el examen no vas a estar apurándote en tratar de entender justamente esa lección. Establecer prioridades, empezar por asignaturas de mayor grado de dificultad para evitar así dedicar mucho tiempo a asignaturas más fáciles o de mayor grado. Jerarquizar las tareas o actividades, dedicar diariamente el mismo tiempo y la misma hora del estudio, planear y determinar los tiempos para el descanso, estudiar todos los días un poco y no mucho tiempo de estudio en pocos días, estudiar habitualmente 1 o 2 horas según las necesidades y programar periodos de estudio de 30 a 45 minutos seguidos. Por ejemplo, lunes a partir de 7 a 11 estoy con mis clases del colegio. A la tarde, entonces, a partir de las 4 de la tarde me doy un horario de 4 a 5 para repasar las lecciones y para ir estudiando. Eso tiene que ser tipo todos los días, entonces yo me hago un hábito. Automáticamente ustedes después, cuando llega ese horario de las 4 básicamente su mente les va a decir que en ese periodo tienen que estudiar o en ese horario tienen que estudiar. Eso tiene que ser un cronograma, entonces, qué sé yo, llegan del colegio o terminan las clases virtuales hoy en día, las almuerzan de 12 a 1, de 2 a 3 duermen, 2 a 3 y media, las 4 ya se ubican en su lugar para poder estudiar y estudian hasta las 5. A partir de las 5 ya vuelven a hacer otro tipo de actividades otra vez diarias. Hay que establecer ciertos cronogramas nada más. ¿Cuáles son los obstáculos para organizar el tiempo? Primeramente, el mal cálculo del tiempo.
Por eso es que necesitamos diseñar justamente un cronograma de actividades donde estén todos los horarios en los cuales ustedes van a hacer cierto tipo de actividades y luego esto hacen como si fuera un hábito, o sea, hacen de manera cotidiana. La distractibilidad también. Cuando van a estudiar, tienen que dejar de lado sus teléfonos, tienen que dejar de lado la televisión y otro tipo de cosas que les pueden distraer, que hacen que ustedes, en vez de estar aprovechando ese minuto para poder estudiar, se distraen con cualquier otra cosa y luego dejan de hacer la actividad. El hábito de la postergación, dejarlo para después, este también es un obstáculo. A veces, bueno, voy a hacer más tarde nomás, o voy a hacer mañana nomás ya. Y eso hace que obviamente represente una conducta en nosotros, porque después, cada vez que tengamos que hacer un trabajo, vamos siempre a estar utilizando la misma frase. Siempre vamos a estar diciendo, voy a dejar pasar nomás, no, después nomás voy a hacer, o cosas así. Por eso hay que tratar de tener un horario establecido para hacer los trabajos. Y el miedo al fracaso, obviamente. Si fallo en ese examen o trabajo, mis padres me matan, no doy la talla, acabar. Esas son algunas frases que se utilizan, ¿verdad? En este caso, si es que nosotros tenemos bien planificado, si tenemos bien puesto nuestros objetivos en nuestro programa de estudio, nos va a ser mucho más fácil llegar, obviamente, a los objetivos y evitar lo que sería el fracaso. Conocimiento de sí mismo. Esto también es muy importante porque a medida que nosotros nos vayamos conociendo, vamos a poder entender cuáles son los métodos y las técnicas que nos resultan mucho más fáciles a nosotros para aprender. Por ejemplo, yo aprendo mucho mejor cuando leo en voz alta. Hay otros que, por ejemplo, necesitan, cuando están estudiando, necesitan caminar alrededor de la casa o algo así para poder captar toda la información. Hay otros, por ejemplo, que necesitan sí o sí es que otra persona les lea o escuchen para poder entender. Y hay otros que deciden escribir. Pero sabemos que también hay ciertos tipos de técnicas para poder aprender, como por ejemplo los mapas conceptuales, la síntesis, los resúmenes, los esquemas que nos ayudan también a nosotros a graficar y poder entender obviamente y aprender la lección o lo que queremos obviamente estudiar. Y aparte de eso tenemos que saber bien nosotros también cómo nosotros, qué tipo de memoria nosotros tenemos para recordar mejor. Si yo, por ejemplo, dentro de mi persona, obviamente, yo aprendo mucho más cuando escucho. Entonces, lo que yo generalmente suelo hacer es leo el material y grabo, y luego voy escuchando, y ahí se me queda mucho mejor. Así es la manera en la cual yo aprendo. Porque yo tengo una memoria auditiva mayormente desarrollada. Hay otros que tienen memoria visual, por ejemplo. Ellos están en el examen, se recuerdan de la página, incluso se recuerdan del subrayado que hicieron, de dónde está ese, y se les viene así el recuerdo de lo que es el concepto o lo que se les está pidiendo específicamente. Por eso es importante que ustedes tengan un buen autoconocimiento, cómo realmente ustedes están aprendiendo. Ustedes aprenden mejor al escuchar, al leer, al observar, al hacer todo esto con los marcadores, ir marcando las palabras claves y cosas así. ¿Cuál es la importancia de la organización del tiempo para el estudio? En primer lugar, que te da mayor eficacia a la hora de estudiar porque tenés tu tiempo totalmente establecido. Entonces tenés tiempo para poder estudiar como para poder hacer otras actividades. Aparte de dosificar tu tiempo y tu esfuerzo en forma gradual. ¿Por qué? Porque al final, si haces de manera establecida con el cronograma, no vas a estar cargándote y a última hora estar haciendo todos los trabajos. Así que eso es lo que suele cansar y ser frustrante. Cuando no se tiene un plan de estudio, el horario personal de trabajo está totalmente descontrolado. Se termina cayendo en alguno de los siguientes estilos de trabajo. Ahí es justamente lo que yo le estaba diciendo. Empiezan a sobrecargarse ustedes y luego ya les aburre y dejan nomás ya de hacer. Pasar semanas enteras sin tocar un libro fuera de la clase. También porque ustedes al momento están ustedes aprendiendo. Y emplear para el estudio todo el tiempo disponible, incluso los sábados y los domingos. Esto también. Si ustedes, por ejemplo, no tienen buen establecido su tiempo, van a estar sábado y domingo, van a tener que estar trabajando porque no tienen un cronograma de actividades bien desarrolladas. ¿Cuál es la ventaja de una buena planificación? Ahorrar tiempo, ayuda a prepararse también, evita las vacilaciones, ayuda a dar importancia al hecho, economiza lo que sería el esfuerzo también en los recursos y da seguridad y eleva el autoconcepto porque ustedes ya van a estar seguros de lo que van a desarrollar, no van a tener miedo de rendir tal materia o cosas así porque ya están básicamente estudiando todo el tiempo. ¿Qué tiempo dedicar al estudio? Se recomienda generalmente 3 horas diarias, pero como ustedes van al colegio, pueden hacerlo, esas horas ya van contando, entonces le deberían darse una hora nada más o algo así como para poder estudiar dentro de lo que sería fuera del horario del desarrollo de las clases dentro del colegio en sí.
Eso ya les va a servir a ustedes primero para tener ciertos hábitos y para aprender mucho más. ¿Cuándo hay que estudiar? Generalmente, hay gente que dice que estudia mejor por la mañana y otros dicen que por la noche sí o sí porque hay más silencio. En general, obviamente depende de mucho del estado anímico de la persona, de lo que sería el cansancio, la fatiga, cómo está, si se alimentó bien, si no se alimentó bien, todo eso influye obviamente. Pero para mí lo mejor debería de ser de estudiar tipo las 4 o las 5, ya que ya están totalmente descansados, entonces pueden aprovechar ese momento de estudiar y tiene que ser obviamente en un lugar donde no haya gente que les moleste demasiado y no haya muchas distracciones, donde haya una buena iluminación, ¿sí? Iluminación para poder obviamente observar correctamente y no les canse y tener una buena ventilación, o sea, que te dé la luz del sol o que entre el viento por la ventana, que te ayuda también justamente a relajarte. Y yo particularmente suelo estudiar y preparo mi tereré. Bueno, yo tomo en este caso, preparo el tereré, me ubico en mi pieza, abro la ventana, enciendo la luz, separo todo lo que está a mi alrededor que me pueda molestar y empiezo a estudiar. Y ya tipo se vuelve de manera esto habitual. Yo siempre sé que a tal horario tengo que estudiar. Yo ahora estoy siguiendo otra vez en la facultad de otra carrera, entonces me organizo también para poder cumplir con todo eso y aparte estudiar y entender. Empleo de cómo muchos estudiantes organizan su tiempo. Lunes, generalmente estoy todavía, esto es un ejemplo básicamente, martes, todavía no estoy en forma, miércoles, y las excusas que se suelen dar para no estudiar. Y como les dije ahora, si no se estudia, obviamente, después repercute en nosotros. ¿Cuáles son las características que debería tener un buen plan de estudio? Ser flexible, o sea que se puedan variar de acuerdo a las circunstancias, esté controlado periódicamente para ver si se cumple o no lo que se está previsto, puntual, obviamente, hacerte la costumbre de hacer puntual el plan de estudio, de cumplir, por ejemplo, si digo las 4 tengo que iniciar, las 4 ya tengo que tener todos mis materiales, todos mis recursos ahí conmigo, para que yo no me vaya, por ejemplo, no sé dónde puse mi borrador, no sé dónde puse mi libro, tengo que tener todo bien ordenado, realista, ir de las materias, por ejemplo, más complicadas es empezar un día. Y las tareas que te resultan más fáciles o las materias que te resultan más fáciles hacer otros días. Equilibrado, obviamente, para no, justamente lo que estábamos diciendo, para no esforzarte demasiado, comenzar con las difíciles o ir intercalando, difícil hoy, mañana fácil, difícil después, el día siguiente fácil. Y completo, que he dedicado a todos los aspectos, no solo a unos pocos. Algunas recomendaciones importantes para el estudio es el lugar de estudio, que es lo que habíamos dicho, que tiene que ser en un lugar donde el chico pueda estar tranquilo, sin ningún tipo de distracción o algo así. Mucho cuidado con lo que sería la postura, obviamente dentro de la silla para que no tengas ese cansancio y el dolor de espalda y en un ambiente donde haya buena iluminación. Tiempo de estudio, eh, generalmente hay que estudiar las mismas horas como mínimo, entre 40 a 1 hora es lo más recomendable desde mi punto de vista. Y así te va a resultar todo mucho más fácil y van a notar la diferencia, pero obviamente no es solamente decir, sino que hay que hacer y tratar de cumplir esto. Materias. eh, Al comienzo de una sesión de estudio empieza por los ejercicios mecánicos de poca dificultad y luego pasa obviamente a los más complicados, de manera a dejar, a no hacer los, los difíciles primero y no podés lograr y entonces consumís todo tu tiempo, empezar por los más fáciles e ir a lo más difícil. Y eso nada más, chicos. Luego ustedes tienen aquí el ejercitario, que son preguntas que le van a ayudar a ustedes a darse cuenta si están realmente cumpliendo con los hábitos de estudio y con las técnicas de estudio. Si no, obviamente hay que hacer algo para poder cambiar y de esa manera estar mucho más tranquilos que estar llenándose de trabajo y de tareas. Y solamente eso, chicos. Un abrazo para todos y nada más.